Sucedió ayer en Mataderos. Un hombre de 28 años fue alcanzado por un balazo, perdió la vida finalmente. Nos contaba Mauro Zeta hace instantes. Adelantaba que se demoraron en hacer las pericias, algo que venían denunciando todos los vecinos que estaban allí en el lugar desde temprano. ¿Qué fue lo que pasó, Mauro? Bien, vamos a contar una historia que en realidad podría explicar de modo parcial por qué tardó tanto en llegar la Gendarmería Nacional. Lo vamos a poner en podría explicar porque es un poco una trama que alega la policía para fundamentar cuántos pasos tuvieron que dar hasta ubicar a un funcionario judicial que determine que había que aplicar la acordada 1390 y era la Gendarmería Nacional la que tenía que bajar al lugar. ¿Qué es la acordada 1390? Justamente es la delegación de la investigación pericial en otra fuerza que no sea la involucrada en un delito. Bueno, contamos la historia y primero digo lo siguiente, Ballester, Antonio. Sí. Digo lo siguiente, a ver, lo explicábamos recién. En Capital Federal hay fiscales y jueces de instrucción. Los fiscales de instrucción intervienen en un hecho de forma directa en la investigación cuando no hay autores identificados como posibles autores de un delito. Si hay un autor identificado, automáticamente se le da intervención al juez de la causa y el fiscal acompaña, pero la instrucción queda en manos del juez. Acá, ayer de arranque, ya con la persecución terminada, había un autor identificado detenido, un imputado, que era el delincuente detenido en la autopista de Lepiane, con lo cual había que comunicar el hecho al juzgado de turno, porque había un autor detenido identificado. Y además había un muerto que había que determinar quién lo había matado, pero sobre todo porque había un autor identificado como parte de una trama delictiva. Tenían que llamar a la justicia. ¿Cómo se reparte la justicia a los turnos? En Capital Federal, juzgado y fiscalía, en este caso ayer fue juzgado 21, fiscalía 42, estaban de turno ayer con la comisaría 42, que es la comisaría en cuya jurisdicción empieza toda la persecución. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. La persecución empieza en el ámbito de la comisaría 42, se traslada al ámbito de la comisaría 48, que es donde termina muerto el chapista, y termina en jurisdicción de la comisaría 40, que es en la autopista de Lepiane con el choque. ¿Qué tenían que haber hecho y qué hizo la policía? O por lo menos la policía dice esto. Terminado todo, empezamos a llamar a la jueza de turno. ¿Cuál es la jueza que interviene? Primera cuestión que nadie se ponía de acuerdo. La jueza que está en la jurisdicción, claro, donde empieza la persecución... donde está el muerto o donde detenido. empezó. O donde empezó. Claro. Al revés. Tenés tres acá. Tres lugares, tres escenarios, claro, con tres jueces distintos, claro, que les tocaba intervenir. ¿A quién le corresponde? Bien, resolvieron que le tocaba intervenir al juzgado que estaba de turno, con la comisaría donde empieza el delito, que es en la 42, comisaría 42. Bueno, buscan en la especie de organigrama, sale que está de turno con la comisaría 42, juzgado de instrucción 21, Alicia y Hermini. La policía dice que empiezan a llamar, y que a ver, esto no lo sé, lo vamos a buscar por acá, jueza. ¿Tá? La policía, ¿qué dice? Cuando determinamos que le tocaba por turno, por competencia, a Yermini, que era la que estaba con la comisaría 42 de turno, la empezamos a llamar. Esto dice la policía, no pudimos hablar con la jueza para ver qué dice ella. Llaman. No atiende el celular o da apagado. Puede ser que no la podían ubicar. Insistentes llamados, dice que hace el personal policial a la jueza de turno. ¿Por qué tanta insistencia? Porque alguien tenía que determinar judicialmente qué se hacía. Se convocaba a la gendarmería, sí, se dejaban cana al que estaba en el autobora, tenían que tomar decisiones en tiempo real. ¿Está bien que la policía llame al juez? Sí, está bien, es lo que hay que hacer. No puede la policía per se decir que vengan los gendarmes a hacer las pericias. No. ¿Quién es el juez? Es una manda judicial. Ni siquiera del fiscal, porque había un imputado. Ya aclaré que la instrucción la tenía delegada al juez. Entonces el policía, como la jueza no le contesta, esto dice el policía que hace los llamados, ¿qué hace? Ubica a la secretaria, tiene dos secretarias ese juzgado, ubica a la secretaria, fulana. La empieza a llamar a fulana. Fulana no contesta, no está, no se sabe, no tiene paradero, no sabemos si no le andaba el teléfono, si no lo tenía prendido. Los jueces cuando están de turno tienen que tener el teléfono prendido, pero puede pasar que estuviera en el médico, puede pasar, y que lo apagó, sí, tiene derecho. Las dos. Claro. Ahora van dos que... Hasta ahora dos que no eran ubicables. ¿Qué hace el policía? Dice, se me ocurre algo, dice el policía. Como no engancho a la jueza y no engancho a la secretaria 1, llamo al fiscal que está de turno, que es el doctor Velarde, que el fiscal de la 42 comparte el turno con la jueza Yermini. Están juntos de turno en la misma jurisdicción de cómo está dividida la Capital Federal.
y ubican al fiscal Velarde. Y Velarde dice, pará, como hay un detenido, yo no puedo instruir, te tengo que pasar el teléfono de la otra secretaria de la jueza, a ver si la ubicás, y que ella disponga las primeras medidas y actuaciones. Sí. A todo esto ya pasaban los minutos. 4 horas. Claro. Bien. ¿Qué hace el...? 4 horas es cuando llega la gendarmería. Pongamos que antes la ubicaron Ponle finalmente. que estaban con minutos. 1 hora pasó. Pero nadie lo llamó porque nadie había dado la manda judicial. Claro. Entonces, el policía termina ubicando a la secretaria 2 de la jueza y la secretaria dice, pará, yo no estoy de turno en este momento del juzgado con la jueza, está la otra secretaria, pero lo agarro yo porque si no va a ser eterno el recorrido, y dispone la secretaria 2 que se instruyan las actuaciones, que la Gendarmería Nacional vaya al lugar a hacer los peritajes. Esto podría explicar, no sabemos qué responde toda esta línea, si querés, de funcionarios judiciales de por qué no atendieron el teléfono, si lo tenían apagado, si lo tenían roto, no lo sabemos. Pero, ¿cuánto demoraron en ubicar a la secretaria 2 de la jueza, que es la que dijo, paren, no demos más vueltas, yo dispongo, vayan Claro, al me lugar? hago cargo de esto. Podría explicar por qué tardó tanto la Gendarmería en ir al lugar. Porque no es que no estaba la unidad criminalística de Gendarmería disponible. De hecho, trabajaron después cuando llegaron, con la escena más pisoteada que el Monumental, después de un recital de los Guns N' Roses. Los tipos llegaron y hicieron lo que pudieron los Sumale gendarmes. a esto que después retaron y después regaron. Además. La baldearon. Bueno, esta especie de ensalada podría explicar por qué tardó tanto la Gendarmería en ser desplazada al lugar. Mauro, pero de todos modos te pregunto algo. La policía, porque ayer los vecinos se quejaban ante los medios de comunicación, creo que era el caso que más repercusión tenía a esa hora, ¿sí? Sí, lo tiramos nosotros a las 3 de la tarde. Bueno, todos los medios estaban hablando de lo que pasaba. La gente se estaba quejando justamente de eso, de que el lugar estaba siendo manoseado, por decirlo de alguna manera, hasta lavada después la sangre, como bien decía Antonio. La policía cuando llega al lugar, ¿sí? Si bien sabemos que no son los encargados de realizar las pericias. Podían haber cercado la zona. Sin duda. Y no lo hicieron. Simplemente cercado la zona. Es bueno lo que decís. Te lo pregunto porque digo, bueno, no sé, tal vez no es facultad, puede haber una complicación, pero entiendo que sí, lo mínimo es preservar, digamos, cerrar, entendemos que en medio de la conmoción la gente iba y venía, era realmente un caos, pero cercando la zona tal vez se evitaba que hubiera prueba que se perdiera. No tengo dudas que ahí tenés toda la razón del mundo. Más allá de eso, porque por eso aclaramos que quien se defiende alegando que la Gendarmería tardó tanto en llegar es la policía. La policía no sabemos si este relato es real. Claro. La policía lo que dice, y lo deja por escrito en la cuestión interna, dice, yo llamé a la jueza, no me atendió, yo llamé a la secretaria, no me atendió, yo llamé al fiscal, me atendió, me dio el teléfono a la otra secretaria, la encontré y bueno. Ahora, en el medio vos tenés razón, y yo preguntaría con Tino, como vos decís, ¿y usted, señor policía, por qué no valló la zona provisoriamente para evitar que la sigan pisoteando? ¿Por qué se quedó como si fuera un vecino ocasional dando vueltas por el lugar? No está mal el planteo que haces. Y te abro paréntesis, porque nos lo decía un vecino en la mañana de hoy en vivo, todos lo escuchamos. El hombre que decía la policía me dijo que lavara la sangre. Bueno. Lo dijo un vecino. A ver, de todos modos, peor aún. Hay que tener precaución en esto, pues sabemos que en semejante conmoción los vecinos pueden haber visto cosas que en realidad, no, o que se modificaba una prueba que en realidad no era prueba, no era tan importante. Yo lo que digo, Dani. No sabemos, no es personal, digamos, no, está bien, y no tiene grado de certeza, pero es una palabra que no tiene por qué mentir tampoco. No, claro. Además en algo tan preciso, ¿no? Muy preciso. Lo que digo es, cuando después reclamamos investigaciones con certeza y sobre todo una muerte en un contexto de una persecución, y tenemos que analizar todo este combo que se dio. La policía que estaba en el lugar, aunque esté involucrada, digo, hoy que todas las policías están bajo la misma órbita y tenés a los que eran de la metropolitana, más la ciudad, más los federales, más todos juntos en la misma policía, por lo menos si no querés que, como el barrio está caldeado, porque los mismos policías que estaban, este era el argumento que daban ayer, que como los policías que estaban en el lugar eran parte de los que habían participado en la persecución, el ámbito no era propicio para que ellos se queden ahí. Mandalos de la metropolitana que te quedan y decir que ellos por lo menos vayan en la zona, no que hagan los peritajes, que cierren, acordonen la zona. La zona nunca estuvo acordonada hasta que llegó la Gendarmería. A ver, con Antonio hemos ido a escenas del crimen muchísimos años. Yo me acuerdo hasta de situaciones donde el periodismo ha llegado antes, como el caso de ayer, que llegamos antes de que llegue la Gendarmería, y a veces, en nuestra intención de contar la noticia, y como la zona no está vallada, vos pasás caminando, me acuerdo colegas que me han contado, se han llevado en la suela del zapato una vaina que han pisado. Bueno, en el caso Cabezas, como Mauro, ejemplo, en el caso Cabezas, Mauro, había algunos colegas fotógrafos
que llevan cosas de la cava. Bueno, pero si no te vas en la zona, yo lo que digo es, uno está bien, uno tendría que tener como el reparo de decir, ¿me meto o no me meto? Pero Claro, tenés al uno para. familiar ahí Bueno, que te pero hay está gente que diciendo... no sabe. Pero bueno, el familiar te está diciendo, Familiares, ya ¿viste? quiero contar qué pasó. Lo que digo es, las cosas pasaron de este modo, no sabemos por qué se tardó en ubicar a la jueza, si es verdad, como dice la policía, o si la policía cuenta esta novela para justificar su impericia de no vallar la zona, no lo sé. Lo cierto es que la gendarmería, ustedes lo vieron y se puede tomar el tiempo con un cronómetro, Sí. llegó a las 6:30 de la tarde. Es decir, 4 horas, Crescente dice 14:07 fue la primera llamada sobre la existencia del delito. La gendarmería llega a la escena 18:30 aproximadamente. Y 4 gendarmería te va a horas y decir, media. porque conozco a los gendarmes, te van a decir, ¿y si a mí no me convocaron? Si a mí recién me convocaron, cuando terminaron de ubicar toda esta rueda de llamados, a mí me terminan diciendo, no puedo bajar por mí solo, porque se me canta, te va a decir un gendarme. Si yo tengo que tener una directiva, porque la presencia de una fuerza en un lugar depende de la justicia. Ahora, no puede Mauro, arrogarse el mandato de la gendarmería y decir, voy solo con la unidad criminalística. No puede. No puede. Ahora, Mauro, digamos, este sistema es un sistema que no está aceitado desde hace muchos años. Me parece que ya es momento de empezar a aceitarlo. Más allá de la responsabilidad de si ministro de acá, la ministra de allá, más allá de eso, es un sistema que no funciona hace años. Bueno, ¿cuántos Está casos vetusto. policiales hay donde Claro, la respuesta vetusto, es antiguo. no se puede llegar a una condena porque estuvo desde la etapa de la instrucción, bueno, desde la etapa pericial, todo mal hecho? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Bueno, miles. Mil, infinidad. Tal vez una idea que se me ocurre y que le he hablado con muchos fiscales y jueces en distintos ámbitos que te dicen, tal vez sea hora de crear, y en provincia de Buenos Aires está creado pero no funciona, es lo que se llama la policía judicial. La policía judicial sería un primer paso, una avanzada, un escenario de un crimen, donde vos te evitás toda esta cuestión. Tendría que funcionar, ¿vieron? Yo pongo la serie norteamericana como ejemplo de que algunas cosas se pueden hacer de ese modo, ¿no? En algunos lugares funciona así. Están en el mismo ámbito policial, suponete, en la brigada de investigaciones de, le agarro el lugar que usted quiera, ¿no? Suponga de Tolosa, funciona en la misma brigada, hay un funcionario judicial que está de turno con los policías. Y apenas pasa un hecho, bajan todos juntos al lugar y no tienen que andar ubicándolo por teléfono, porque ya está ahí. Porque el funcionario judicial tiene su oficina pegada a la delegación policial y bajan todos juntos a la escena de un hecho. Esto todavía acá no está vigente. En algunos lugares del interior funciona este sistema de oralidad y de recolección de pruebas en simultáneo policía-justicia. Pero bueno, esto pasó, esperemos que no obstruya la investigación, ojalá se llegue a la verdad y nada de lo que no se hizo termine conspirando contra la verdad de esta causa. Pero lo que decís vos, Mauro, este sistema ya está. Está No vetusto, funciona. dependés de un teléfono celular y Claro, los no teléfonos funciona. además no andan, más allá de que lo tenga No. apagado y que además esta jueza puede decir estaba en el dentista. ¿Entiendes? derecho, claro. Pero bueno, la cadena de mando fue esta. Gracias, Mauro. ¿O no? ¿Hacemos pausa, Antonio? Vamos. Ya venimos.